El día de ayer, martes, se cumplió 2 años de continuidad de los anteriores desgobiernos y nos prometieron, pues, un sinfín de cosas, compas. Aunque ya nosotros y más personas, pues sabían lo que iba a pasar. Ya ven que no nos equivocamos, pero hay gente que lo sigue negando, hay gente que está justificando y hay gente que está atacando trolear por trolear. Como ustedes lo quieran ver, compas. La cuestión es que más allá de que haya dicho que vamos a estar como en Dinamarca y nos llamemos Mexdinamarca y que la capital sea Pejenhague, las cosas se han puesto cada vez más complicadas, porque fíjense, aquí lo menciona la silla rota y qué bueno que hagan un resumen de todo lo que ha pasado en este desgobierno de López Obrador a través de eh, de esta nota. Perdón. Dice así: AMLO más de 500 mañaneras, pero pues pocos resultados. Hoy se cumplen 2 años del desgobierno de López Obrador sin lograr bajar los niveles de violencia y sin controlar la cuestión de la pandemia. Aunque no creo que sean pocos resultados, creo que son nulos los resultados, compa, son nulos. Los resultados han sido para los mismos de siempre: empresarios, políticos, criminales, ¿no? Ustedes ya conocen, saben su nombre, saben cómo se han beneficiado, pero la mayoría de los mexicanos pues seguimos igual o hasta peor. La agencia F de hecho lo comparte o lo redacta y lo comparte la silla rota. Con más de 500 ruedas de prensa a sus espaldas y una elevada popularidad, entre comillas, Andrés Manuel López Obrador cumple este martes 2 años como presidente de México sin haber logrado atajar la crisis de violencia del país ni recuperar la débil economía nacional que se ha desplomado todavía más por la pandemia. Precisamente la pandemia del COVID-19, que con más de 100,000 muertos ha situado a México como el cuarto país del mundo en números de decesos, aunque por ahí dicen que en el 11, en el 12, es mentira, es el cuarto a nivel mundial. Ha sido lo más difícil y doloroso de su desgobierno, agregó desgobierno, confesó el mismo presidente en la víspera. Pero López Obrador se niega a llevar cubrebocas, asegura que el país ya ha domado al coronavirus, un optimismo que no comparten las autoridades sanitarias, quienes advierten un repunte de contagios en varios estados, incluida la capital. Ni la OMS, que ve una situación pues muy preocupante, ya le mandó mensaje precisamente esa organización mundial que dicen, no, es que está con con Soros y Rockefeller, bueno, se inventa para no seguir acatar las medidas. Pues yo no sé qué pensarán esas personas, o que piensen que vamos a convertirnos en seres bioluminiscentes. Pero bueno, ya no nos desviamos tanto en esta situación. Estos mensajes contradictorios no pasan factura al líder, entre comillas pongo izquierdista, convertido en 2018 en el presidente más votado en la historia de México, que conserva una popularidad superior al 60%. Sus conferencias de prensa diarias a las 7 de la mañana, las críticas a la prensa y al legado de los, entre comillas, gobiernos neoliberales, y anuncios sorprendentes como la rifa del avión presidencial que finalmente fue simbólica, le funcionan. Pues sí, sí son gobiernos neoliberales, pero también este es el nuevo neoliberalismo a la versión que quiere manejar López Obrador, por cierto. Toma decisiones de gran simbolismo que posiciona muy bien a la gran mayoría de la población, como se muestra en su gran nivel de aceptación, dijo a la agencia F, David Morales, politólogo de la UNAM. Pero los datos no son simbólicos. En el 2019 el Producto Interno Bruto contrajo un 0.3%. El coronavirus lo acabó de empujar en el segundo trimestre de este año a un desplome histórico del 18.7%. El balance no es positivo, dado que se registraba un decrecimiento de la economía y un declive de la inversión pública y privada antes de la pandemia. Esto lo dijo el economista del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Rodolfo de la Torre. La reapertura iniciada en junio permitió una recuperación del 12.1% al tercer trimestre, pero para el final del año se prevé una caída promedio del 9% y 12 millones de pobres nuevos, según analistas. Los empresarios han pedido mayor inversión del Estado para dinamizar la economía, pero López Obrador no quiere endeudar el país ni gastar mucho más que con sus obras estrella: un aeropuerto, una refinería y el Tren Maya. Su estrategia pasa por mantener intacto el plan económico previo a la pandemia, basado en el exitoso aumento del salario mínimo y la entrega de becas y pensiones. Los programas sociales, sin embargo, son sufragados
sufragados, perdón, gracias a un severo plan de austeridad gubernamental que incluyó la polémica supresión de fondos para ciencia, desastres y derechos humanos. Estos programas sociales son también la esperanza del presidente para que los jóvenes dejen de engrosar las filas del crimen organizado, lo cual ha aumentado más esta situación, además con las amenazas del crimen organizado que obliga a los jóvenes pues, a tener que aliarse con Cártel Jalisco, Viagras, la familia michoacana, entre otros que ustedes conozcan. Y Cartel de Sinaloa, para luego que no digan que no lo menciono. Pero mientras esto no ocurre, López Obrador ha mantenido la apuesta de sus antecesores Calderón y Peña Nieto de usar el ejército para atajar la violencia. Para ello creó la llamada Guardia Nacional, un cuerpo formado eminentemente por militares que formaliza la presencia de soldados en las calles del país, algo criticado por organizaciones de derechos humanos. El papel del ejército es mucho más relevante ahora. Se han militarizado nuevas áreas de la vida, como la seguridad pública, aduanas o la construcción del nuevo aeropuerto capitalino, dijo Gustavo López, profesor de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. Con esto el desgobierno ha logrado reducir casi todos los delitos, dicen, pero los homicidios siguen adoleciendo a un país que cada día matan a 10 mujeres o más, que encabeza la lista mundial de periodistas asesinados. En 2019 México sufrió un año récord de 34.608 homicidios dolosos y 1.012 feminicidios. Y a pesar del confinamiento de este año, el 2020 va en camino de marcar otro récord. Buena parte de los asesinatos tienen que ver con las luchas del narcotráfico, que el llamado gobierno combate con ambigüedad. Mientras el ejército captura al líder de Santa Rosa de Lima, López Obrador da muestras de afecto a la madre del Chapo. La cercanía de López Obrador con el ejército explica su insistencia para que Estados Unidos regresara a México al general Salvador Cienfuegos, alias Freddy Krueger, exsecretario de Defensa capturado en octubre en Los Ángeles por presuntos vínculos con el narcotráfico. El pacto alcanzado hace 2 semanas para que el desgobierno de Donald Trump levantara los cargos contra Cienfuegos es el mayor éxito diplomático de AMLO, uno de los pocos mandatarios que todavía no reconoce la victoria del demócrata Joe Biden. Y es que contra todo pronóstico y a pesar de los insultos de Trump contra México y los migrantes, López Obrador han mantenido una buena sintonía con el estadounidense. De hecho, el pasado mes de julio, el presidente mexicano dejó de lado su desinterés por la política internacional y viajó a Washington para celebrar con Trump la puesta en marcha del acuerdo comercial del Tratado de Libre Comercio. Aunque está siendo investigado en México, todavía no hay ninguna orden de captura con Cienfuegos, quien quedó en libertad al pisar territorio mexicano. Pero el desgobierno sostiene que no habrá impunidad en este caso ni en muchos otros ocurridos en México. La investigación por la desaparición de hace 6 años de los estudiantes de Ayotzinapa, por ejemplo, avanzó este año con el histórico hallazgo de los restos de uno de los jóvenes lejos del lugar donde el desgobierno de Peña Nieto decía que habían sido asesinados. En el campo de la corrupción, sin embargo, no ha habido una estrategia clara, opinó Gustavo López. El presidente asumió el poder arremetiendo contra la corrupción de los anteriores desgobiernos, pero a su vez quiere someter a consulta popular si se debe de investigar a sus predecesores. Sin esperar al referendo, la Fiscalía siguió su curso y cerró un acuerdo con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que delatara a Peña Nieto y una decena de políticos en la trama Odebrecht, pero no vemos resultados, compas. Ahora México está en la expectativa de si en el llamado juicio del siglo se hará justicia o quedará en otro espectáculo mediático. Creo que esto no se debería de consultar, compas. Ya habían mencionado algunos jueces de la Suprema Corte que es anticonstitucional, sino que está obligado a hacerlo ya que lo marca en la Constitución. El presidente, el Senado y los diputados pueden decidir, pero lo va a mandar a consulta para hacerlo más cansado. No les voy a fallar, dijo López Obrador hace 2 años a un país harto de corrupción, pobreza y violencia. Le quedan 4 para cumplir su promesa, lo cual pues es falso. Pero aquí faltó otra cosa, también el desplazamiento forzado a comunidades indígenas, el no respetar consultas que están pues obviamente o tienen que estar bajo los acuerdos, bajo la ley de la OIT. O sea, no ha respetado esa situación. También el plan contrainsurgente hacia comunidades autónomas, ya sean zapatistas o no zapatistas. También la invasión de la minería y otras empresas extractivas. Y un sinfín de situaciones, compas. Eso creo que se le olvidó mencionar a la agencia F, pero pues ya sabemos cómo se manejan. Aunque parezca interesante, compas, faltaron algunos puntos. También en la lucha por los derechos de la mujer, también el ayudar a las víctimas, eso no lo ha hecho López Obrador, lo de la guardería ABC,
lo de Tlatlaya, lo de Actial, apenas va a salir lo de Viejo Velasco, pero pues, eso nada más va a quedar impune porque aunque lo diga la Comisión Interamericana, que es importante, el desgobierno mexicano no lo va a investigar. Entre otros casos, donde también el ejército ha participado, donde ha aumentado la violencia en otros estados del país a causa de tanto de la militarización como el permitir que estos grupos narcoparamilitares se sigan armando a través de los distintos puertos que existen y también en las fronteras, sobre todo con Estados Unidos, que pues es donde han llegado las armas de alto calibre. Y me pueden decir más situaciones. Es un gobierno simulador igual que los demás y hasta podría superar lo hecho por Calderón y Peña Nieto. Fíjense nomás, y nada más le quedan 4 años. Pues obviamente, bajo las órdenes de empresarios como Alfonso Romo y entre otros, siguen teniendo beneficios. Por eso están creando esta situación para contrarrestar el espíritu, no para aumentarlo. Y es la situación que he querido comentar, pero lo vamos a dejar en una transmisión. Ahorita nada más les dejo como un resumen de esta situación. Como les digo, aquí en esta nota sí faltó mencionar situaciones también muy importantes. Las víctimas, los indígenas, las empresas extractivas que han llegado a invadir, entre otros u otras. Les dejo la información por el momento. Ya estaremos hablando en una transmisión probablemente el fin de semana o el día que pues me dé un tiempo, porque ahorita he estado ocupado, compas. Pero ahí les dejo para que vean que pues no todo, no, mejor dicho, no ha sucedido nada bueno. Pero hay gente que, como les digo, va a seguir defendiendo a este tipo, ya sea para trolear, para bromear o porque pues ya se lo está tomando en serio el nivel de fanatismo que tienen. Saludos, compas.